Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Jesús. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 6 de marzo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y lo mejor que podemos hacer todos los días es dedicar un tiempo para leer la palabra y juntos también que podamos completar nuestro estudio devocional. Les agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban, nos alegra mucho y también nosotros en la medida de lo posible, lo más rápido, dentro de también nuestras actividades, vamos a estar contestando, vamos a estar escribiéndoles y les invitamos a que continúen escribiéndonos desde donde nos escuchan, si es la primera vez que están con nosotros, si ya nos han acompañado desde antes, les invitamos a que nos sigan escribiendo, que puedan dejar sus peticiones, que puedan ponernos desde donde nos escuchan y también que puedan compartir estos devocionales a más personas para que sea de bendición a creyentes y no creyentes. El estudio de hoy lleva por título Fidelidad aún en la dificultad, estando en Juan 18 del 28 al 40. Así dice la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fidelidad aún en la dificultad. Nos encontramos con ese pasaje y lo curioso es la forma en cómo Juan presenta los sucesos del juicio del Señor Jesús. El juicio del Señor Jesús se llevó en 3 etapas: uno en casa de Anás, suegro de Caifás, después ante Caifás, después ante Pilato, y de ahí de Pilato lo llevaron ante Herodes y de ahí Herodes lo regresó a Pilato. Entonces tenemos esos momentos y Juan omite esos momentos y presenta nada más estos sucesos, no porque no sean relevantes, sino por la forma en cómo Juan está presentando. Recordemos, lo que hace el Evangelio de Juan es presentar la deidad de Cristo, presentar su humanidad, pero también presentar su rol, su papel como salvador, como cumplimiento de las profecías y también como siervo que se entrega. Y eso es entendimiento explicación para judíos, para no judíos, y eso también nos incluye a nosotros, un evangelio que todos entendieran y conocieran de quién es Jesús. Y vamos a estar viendo 3 puntos, siendo el primero, fidelidad a una dificultad. 1, que nos lleva a la integridad. Algo que caracterizaba a los religiosos judíos era que ellos se mostraban como si fueran limpios, como si no tuvieran pecado. Y es que esa es la cuestión. Ellos aparentaban algo que no era. Y eso es algo muy peligroso que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y es que es algo que se presenta mucho en esos pasajes y lo que contrastaba totalmente. Por eso muchos seguían a Jesús, porque Jesús era íntegro en su comportamiento, nada que ver con los judíos. Y es que nos dice el verso 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Toda la noche
Jesús estuvo en juicios que iban en contra de la ley. Nada más estaban para acusar a Jesús y que pudiesen quitarle la vida. Entonces, y también lo golpeaban, lo maltrataban, eran maltratos físicos, y no adquirió, no consumió ningún tipo de alimento Jesús en todo este proceso. Y en la mañana lo llevaron ante Pilato. Y nos dicen que era de mañana y aproximadamente estamos en un lapso entre las 3 y las 6 de la mañana, de acuerdo a como los judíos contabilizan las horas del día, y lo llevaron para qué. El objetivo de que llevaran a Jesús ante Pilato era para que Pilato autorizara el hecho de que le quitaran la vida a Jesús. Entonces dice que ellos no entraron al pretorio, que era el espacio donde estaba la compañía romana, los soldados, pero también pues obviamente no era un espacio muy higiénico, tengamos en cuenta la época. Pero ellos dice que no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vemos la incoherencia por parte de estos judíos. Eran legalistas que habían retorcido absolutamente todos los principios que Dios les había dado. Ellos estaban mostrando una separación física de aquello que los podía contaminar, pero obviamente en su corazón, no hombre, estaba corrompido, estaba podrido. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, esos contrastes entre Jesús y ellos. Y dice que salió Pilato y ellos obviamente no entraron, pero sí mandaron a Jesús que entrara, Jesús que se contamine, Jesús no hay ningún inconveniente. Pilato sale a encontrarse con ellos y le pregunta con respecto a qué acusación es la que tienen contra Jesús. Y dice, ellos le respondieron de manera altanera, dice, si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Y Pilato lo que le respondió es que le dijo, tómenlo ustedes, júzguenle de acuerdo a su ley, y ellos desvelan sus intenciones. No podemos nosotros dar muerte a nadie. Y dice el verso 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y es que todos estos comentarios por parte de los líderes judíos iban en contra de todo lo que Jesús era, de todo lo que Jesús es, de todo lo que tenemos muestra en la Biblia y también referencias históricas dentro de la Biblia y también fuera de la Biblia. Recordamos lo que dice Mateo en capítulo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era manso y humilde de corazón, inclusive a pesar de esta situación que estaba viviendo. Ellos le estaban describiendo como un malhechor, pero también nos dice acá para que se cumpliese la palabra que Jesús les había dicho. Recordemos que nos dice que Jesús iba a ser levantado así como la serpiente de bronce en el desierto para los israelitas, demostrando que Jesús iba a ser crucificado. Pero ¿qué nos lleva a entender esto? Nos lleva a mantener una integridad en todo tipo de situación, a pesar que ésta se esté yendo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de absolutamente todo. Esto, aunque estemos viendo es que está caótico, es que estaban infringiendo todas las leyes, es que estaban dañando a un inocente, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y si Dios tomó el control de esta situación, toma el control de cualquier otra situación en la cual nosotros nos veamos inmersos. Pero ¿qué debemos de hacer? Mantenernos íntegros, sustentados en la palabra. Y eso nos lleva al siguiente punto, fidelidad aún en la dificultad. 2, que nos lleva a defender la verdad. Nos dice el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y es que ellos querían conocer, ellos querían entender por qué tantas acusaciones falsas, porque en Lucas 23:2 nos dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces es en ese momento en que Pilato le pregunta, Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Prácticamente le estaba diciendo, ¿cómo es que me preguntas? ¿Lo dices por ti? ¿Te estás interesando o qué onda? ¿Realmente quieres conocer? Y más adelante lo que dice, ¿quieres conocer la verdad? Dice el versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado y a mí, ¿qué has hecho? Las leyes romanas sí permitían hacer ese tipo de interrogatorios para conocer la posición de aquellas personas que estaban siendo enjuiciadas. Y nos dice el verso 36,
que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. De manera que estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo con este sistema del mundo. Mi autoridad no deriva de ninguna fuente humana. Es más, si fuera de este mundo, mis servidores, mis seguidores, pelearían para que yo no estuviera acá. Pero entiende que mi reino no es de este mundo. Y es que el hecho de vivir en integridad, el hecho de ser fieles a Dios, nos lleva a entender y a defender la verdad en la cual nosotros estamos cimentados. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Primera de Timoteo 6:13 nos dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice? Así como Jesús dio buen testimonio, tú debes de dar testimonio, debes de guardar el mandamiento hasta que Cristo venga o hasta que nosotros estemos ante Él. Y es que eso es una responsabilidad de nosotros como creyentes, ser fieles hasta la muerte, ser fieles a pesar de la situación en la cual nos veamos inmersos. Y ese proceso de fidelidad en medio de la dificultad nos va a llevar a ser íntegros, a manifestar, a mostrar la integridad, el ser hechos de una sola pieza, el hecho de que seamos purificados, y si hemos fallado, el arrepentirnos y luchar todos los días con el pecado, todos los días con las tentaciones, todos los días con las dificultades, con los problemas, y también en ese mismo proceso defender la verdad en la cual nosotros estamos llamados. Jesús la defendió a pesar de tener ya un desgaste de una noche. Si ustedes están desvelados, al siguiente día se siente horrible no estar óptimo para las actividades. Bueno, Jesús no durmió absolutamente nada. A Jesús lo estuvieron abofeteando. A Jesús lo estuvieron llevando de un lugar a otro. Jesús no había consumido ningún alimento y aún así estaba firme defendiendo la verdad. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. Y esto nos lleva a nuestro último punto: fidelidad aún en la dificultad. 3, que nos lleva a obedecer la verdad. Nos dice el verso 37. Le dijo Pilato: luego, ¿eres tú rey? Pilato esperaba una respuesta: sí, no. Y Jesús respondió, dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No le está diciendo, es que recordemos, en su primera venida, Jesús llegó para darnos salvación. En su regreso, en su segunda venida, Jesús va a venir como rey, como juez, como soberano del universo. Es por eso que dice: yo para esto he nacido, para estar en este momento, es que nací. Dice: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, o sea, para predicar. Y este concepto de dar testimonio de la verdad incluye una obediencia que entienda que ha sido llamado y se somete por completo. Dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y es que recordemos cuando Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. La reconocen y me siguen. Y cuando dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y es que Pilato en este momento le pregunta: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, él salió con los judíos. Y para ese momento ya la multitud de todo el pueblo se había reunido en el patio del pretorio, fuera del pretorio, y Pilato se dirige a ellos para preguntarles si quieren que libere a Jesús o quieren que libere a Barrabás. Entonces todos dieron voces diciendo: no a o sea, no a Jesús, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Es algo paradójico, por así decirlo. Los líderes judíos que exigían obviamente a Pilato la condena de Jesús lo estaban acusando por ser un malhechor, lo estaban acusando por levantarse en contra del imperio romano o por ser un insurrecto. Exigían ahora la liberación de Barrabás, alguien conocido por ser un insurrecto. Realmente él sí se levantó en armas en contra de Roma en una de las sediciones que el imperio apagó. Vemos que aquí que Jesús, él obedeció a pesar de estar en una situación tan complicada. Su vida estaba de por medio y él dijo: yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para darla en rescate, para que muchos sean rescatados. Y dice: la doy de mi voluntad y la puedo volver a tomar y la volveré a tomar.
De manera que en Jesús tenemos el ejemplo perfecto. ¿Qué estamos haciendo todos los días? ¿Estamos siendo fieles a pesar de la dificultad? Aún en la dificultad, en medio de la dificultad, ¿estamos manteniéndonos con integridad? ¿Estamos defendiendo la verdad? ¿Estamos obedeciendo la verdad? Que ese devocional sirva como una introspección para analizarnos y ver de qué manera estamos obedeciendo a Jesús y que podamos obedecerle de una manera más entendida de acuerdo a lo que nos manda en su palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Sobre el altar te